porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandillara Ñe, estamos iniciando otro programa, como siempre, de nuestro curso bíblico Ñandillara Ñe, en forma sistemática, presentando nuestro estudio de la palabra de Dios. Y esto es importante, queridos hermanos, porque en la medida en que nosotros comprendemos lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, también nosotros vamos a modificar nuestra forma de vivir, vamos a hacer nuestro proceso de salvación, de felicidad. Es eso lo que el Señor busca y es eso lo que el Señor pide. Por eso nosotros, a través de estos medios, a través de la comunicación social, a través de las redes, queremos llegar a todos ustedes, a todas las familias. Y al mismo tiempo también nosotros queremos y les pedimos a ustedes que nos ayuden, ¿verdad?, para que podamos hacer viral, como se dice hoy en día, ¿verdad? Lleguemos a todas las familias, a todas las personas, que tengamos un momento de reflexión, que entendamos el mensaje, pe ñensuguas y peñan de yara y cual casea ñandebe, pe iñeeru vive, upeare la ñandillara ñe, lo que Dios está diciendo, lo que Dios nos está transmitiendo. Y eso, queridos hermanos, lo tenemos que hacer todos juntos, Diga tumo, ahí la señoreita nave tenía equipo indelaro yapoa. Veañan de oñon dive pa mante yapota. Oñon dive pa coge y se hina iglesia. Upea se oñon dive pa atuguazú. Aupearu vive ñande ñamon majeta peñan de yarañe. Es la fuerza, como decía Pablo. Ay de mí si no evangelizaras, y San Pablo. Jamba, eres hija de Upea. Porque oñandú. Y ahí te vive lleva. Después de una conversión que tiene Pablo, después de un encuentro personal con el Señor, entonces Él quiere transmitir. Si nosotros no tenemos ese encuentro personal en el corazón, en la vida, ciertamente que después va a ser muy difícil, ¿verdad?, hacer llegar su palabra también a los demás. Que la fuerza del Espíritu trabaje en nosotros. En la medida en que dejamos que esa fuerza del Espíritu trabaje en nosotros, nosotros pues vamos a tener esa fuerza que dice Pablo. Ay de mí si no evangelizara. Y bueno, hoy entonces iniciamos nuestro estudio bíblico desde Génesis capítulo 22. Queremos leer juntos esta palabra del Señor que nos enseña, que nos ilumina, que nos fortalece, principalmente a entender el camino de salvación, ¿verdad?, que el Señor nos va presentando. El título, ¿verdad?, que pone por lo menos mi Biblia, yo estoy utilizando la Biblia, Libro del Pueblo de Dios, del Verbo Divino. Pone como título, ustedes recuerden que los títulos que nosotros tenemos en la Biblia, eso no hacen parte de la Biblia, ¿verdad?, sino que eso hacen parte de la edición, es decir, aquellos que han editado el libro, aquellos que han editado esta versión de esta Biblia. Entonces, claro, se contratan a los biblistas, los exégetas que van haciendo la traducción del texto, más o menos para poner con un lenguaje más coloquial o con un lenguaje científico o más de estudio, como sea, para que se entienda el mensaje, ¿verdad? Y ante esa propuesta, cada texto bíblico va escribiendo y va poniendo un título. Normalmente, entonces, tenemos varios títulos que van separando lo que nosotros llamamos las perícopas. Entonces, cada una de las perícopas son lecciones, digo así, o sea, escritos de los autores sagrados que posiblemente estuvieron en forma independiente, ¿verdad? Que al final, ¿verdad?, cuando se hizo la redacción general de la Biblia, el redactor final, nosotros le llamábamos, el redactor final
va organizando toda la Biblia dentro de una macroestructura, dentro de un esquema que nosotros le llamamos de historia de salvación. Cómo se va presentando entonces ese hilo conductor, porque la Biblia es un solo libro en realidad. A pesar de que encontramos 72 libros con una diversidad de presentación y de lectura, porque se está hablando de la experiencia del hombre, pero leído desde Dios. Entonces, todo esto, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos presenta con un hilo conductor, ¿verdad? Y ese hilo conductor es que nosotros tenemos que ir descubriendo, ir entendiendo, dentro de esa macroestructura de toda la Biblia, cómo se escribe, y después entonces ir mirando poco a poco lo micro, es decir, los pequeños versículos, los capítulos, y desde ahí ir sacando ciertamente los mensajes. El mensaje principal siempre será el mensaje de salvación. Tanto lo positivo o lo negativo que nosotros vamos a ir encontrando en estas historias, en estas experiencias narradas por el autor sagrado, nos van a hablar a nosotros y nos van a decir: va endere yapo, va ella andereiko, va ella penderekobe, hamba epandere yapo vaera, y katuhamuaisha preguatapeñan de yarara pere, ¿verdad? Esa va a ser la síntesis. La palabra de Dios nos va a llamar entonces a una conversión continua. Y bueno, así entonces vamos a comenzar con el capítulo 22 hoy del libro del Génesis, en esta lección de Ñande Yarañe de este día. El título dice: Dios prueba a Abraham el sacrificio de Isaac. Nos quedamos así en una situación, ¿verdad? Dios que va a probar la prueba a Abraham, por lo menos lo ponemos así como título. Como ya les dije, estos títulos son de las ediciones, en este caso es de la edición de esta Biblia. El sacrificio de Isaac. El relato que nosotros aquí encontramos, ¿verdad? Del 1 al 19 encontramos aquí el relato, nos permite imaginar los sacrificios reales que se hacían en aquel tiempo en esta región, ¿verdad? O sea, los sacrificios de los niños que sucedían en ese modo, ¿verdad? En la antigüedad. No es que Israel quedó fuera de esta situación o de esta posibilidad, sino que existían los sacrificios humanos y sobre todo también de los niños. Era una forma, ¿verdad?, de, digamos así, entre comillas, de aplacar la ira de Dios. Entonces, como era una situación normal, era una situación que se vivía en estas culturas, en algunas religiones, sobre todo entre los pueblos cananeos, ante esa situación la palabra de Dios también tiene que darnos una respuesta, tiene que explicarnos algo, tiene que enseñarnos algo. Se tiene que pronunciar, digamos, contra una situación que está sucediendo allí en ese lugar, contra estas culturas o contra estas religiones. Incluso los que tengan la posibilidad de visitar en alguna oportunidad Tierra Santa, cuando vayan al Monte de la Transfiguración, ahí entonces, en lo alto, está la iglesia, ¿verdad?, de la Transfiguración, y ahí van a encontrar una parte abajo, que es la cripta, ¿verdad?, donde se suele celebrar también la misa. Y ahí, al entrar en la parte de la cripta, en la parte de abajo, van a encontrar en el piso un recuadro, ¿verdad?, cubierto con vidrio está cubierto, ¿verdad? Justamente ¿por qué? Porque debajo, así mirando, ustedes van a encontrar un pequeño altarcito, es como una vasija abajo, ¿verdad?, ahí, mirando desde el vidrio, donde se realizaban en aquellos tiempos los sacrificios humanos. O sea, la arqueología descubrió y lo deja ahí en una forma para que la gente pueda mirar un poco y pueda ver. Es una piedra, ¿verdad?, evidentemente, en la roca, donde ellos llevaban y hacían estos sacrificios humanos. También hay otro lugar saliendo desde Jerusalén, yendo hacia el Valle del Terebinto, se llama. Valle del Terebinto, cerca de Aseca, se llama otro lugar, ahí donde está la confrontación del ejército de Israel con el ejército filisteo, donde después se dará la lucha entre David y Goliat. Bueno, en ese camino, es un camino muy interesante que va bajando, ¿verdad?,
No digo la montaña porque esa parte no es muy alta, pero sí son colinas bastante interesantes y rocosas. Por lo tanto, a un costado del camino, bueno, eso uno tiene que conocer para poder bajarse a mirar, pero es maravilloso, es interesantísimo, ¿verdad? Entonces, estacionando un poco ahí con el colectivo, uno pasa del otro lado de la ruta y se encuentran incluso las escalinatas, ¿verdad?, talladas en la misma roca, que va subiendo, y allí ya en el fondo, ¿verdad?, a la altura, se encuentra como una vasija, ¿verdad?, como un pocito en la misma roca, sí, bien tallada siempre, donde estaba el altar, posiblemente, ¿verdad?, o sea, la piedra, la roca, sobre la que ellos ofrecían los sacrificios. Y este altar posiblemente era de los sacrificios humanos que se realizaban en aquel tiempo, ¿verdad?, en estas culturas, en estas religiones. Estamos hablando principalmente de los cananeos. En la misma palabra de Dios nosotros encontramos, ¿verdad?, que uno de los reyes, ¿verdad?, de Israel en un momento le ofrece, no sé, al dios Moloch, le ofrece el sacrificio de su propio hijo, dice, ¿verdad? Bueno, y contra todas estas cosas, después la Biblia, ustedes se dan cuenta que va a comenzar a luchar, va a comenzar a presentar diciendo, no, esto no es lo que Dios quiere. Nuestro Dios es totalmente diferente. Vamos a seguir entonces reflexionando en Ñande Yara Ñe, este capítulo 22. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. El Centro Carismático Padre Vicente Bogado invita a la reunión mensual de servidores y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora,
este sábado 25 de agosto a las 16 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar de la Iglesia en Salida, celebrando la Santa Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Cito en Coronel Gracia entre Dr. Isfrán y Teniente Rodi. Este viernes 24 de agosto a las 20 horas. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos en el Génesis capítulo 22. Hemos iniciado la reflexión sobre este hermoso capítulo. Estábamos hablando principalmente de los sacrificios humanos que se realizaban también en estas tierras en aquel tiempo. El tiempo de la Biblia, incluso un poco antes. Las culturas cananeas u otras culturas de los alrededores aquí que existían en la Tierra Santa, ¿verdad? El hecho de que el niño, sin saberlo, es llevado a morir y preguntar a su padre por el cordero, lleva el dramatismo a un nivel mucho más alto, vamos a encontrar aquí, ¿verdad? Enseguida. O sea, el mismo niño, inocente, indefenso, que va, digamos, para ser sacrificado, para morir, para que su sangre sea derramada, ¿verdad? Con un sentido de expiación, ¿verdad? Para estos pueblos. Bueno, seguiremos hablando más sobre la cuestión del sacrificio humano. Y ante esta situación, ¿verdad? Ante esta crueldad ejercida sobre un niño indefenso, era vivida como tal y no se mitigaba con discursos religiosos que la justifiquen. Es probable que hubiera presión de los sectores sacerdotales para que estos sacrificios se efectuaran y castigo si se trataba de eludirlos. O sea que era una cultura muy fuerte, ¿verdad? Entonces había de todo para que se hiciesen los sacrificios humanos de los niños. Pero al mismo tiempo también, si es que uno no lo hacía, si alguno se oponía, existían castigos para aquellos que querían o se oponían a los sacrificios de niños.
Obligarlos a estas prácticas era sin duda una forma de ejercer poder sobre los súbditos en el corazón mismo de sus sentimientos y también los de su familia. Y vamos a ver entonces cómo comienza este capítulo 22. Dice, después de esto, se refiere al capítulo 21, Abraham con el encuentro a Abimelech, dice, Dios puso a prueba a Abraham. Esto después de esto, simplemente nos está queriendo dar, como diciendo, que es la continuidad de la narración. Porque ya sabemos y hemos estudiado desde un principio nuestro curso bíblico que estamos teniendo aquí por Ñande Yarañé, que estas perícopas, muchas de estas perícopas son totalmente independientes. Que al final es el redactor final, ¿verdad? El redactor final es el que va tomando de estas perícopas, de todos estos documentos, y luego con la macroestructura de cómo él piensa una historia de salvación, entonces uno detrás de esto. Y estos son lo que nosotros le llamamos los lazos de unión, ¿verdad? Entre una narración y la otra narración, para darle continuidad a una narración, para que nosotros podamos entender que en esta historia de la salvación hay un eje, ¿verdad? Hay un eje principal, y para que podamos entender, porque si no, de repente, ir leyendo ciertas cosas que parece que no tienen una lógica, nos llevaría a no comprender bien el mensaje de salvación, porque aquí hay un mensaje de salvación principal. Esto verdaderamente se nota que es una inspiración de Dios, ¿verdad? Porque la nota principal que encontramos aquí será siempre aquella de la historia de la salvación, ante situaciones concretas, ¿verdad? Dios que nos da todo, Génesis 1:26, Dios que te regala todo, somos imagen y semejanza de Dios por una parte, o el Génesis 2:7, Dios que nos regala el Nefesh, Dios que nos regala, ¿verdad?, su propio aliento, su propia vida, somos hijos de Dios en este sentido, con nuestras limitaciones porque somos Adán, somos Adama. Ante esta situación encontramos la problemática del pecado, que quita nuestra libertad, quita nuestra posibilidad de realizarnos como personas. Entonces es el pecado, el capítulo 3, versículo 5. Bueno, ante estas dos columnas de la Biblia, entonces comienza ahora con el capítulo 12, Génesis 12, con Abraham, toda nuestra historia de la salvación. Y desde ese sentido, entonces el autor sagrado, toda esta escuela, que posiblemente es la escuela deuteronomista o la escuela sacerdotal, los que están muy metidos dentro de esta narración y son los que nos ayudan, ¿verdad?, a poner así en una forma sintética por una parte, pero más que una forma sintética, en una forma lógica toda esta historia de la salvación. Por eso dice, aquí uniendo lo que hemos dejado del capítulo 21 y ahora entramos en este capítulo 22, dice, después de esto, Dios puso a prueba a Abraham. Vamos a entrar en el problema de la prueba, Dios que pone a prueba a Abraham. Y le llama diciendo, Abraham, le dijo. Abraham le respondió, aquí estoy. La prontitud, la respuesta, un llamado que Dios está haciendo. Luego, Dios le dijo, toma a tu único hijo, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Elemento importante. Toma a tu único hijo, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Estamos entrando entonces aquí en este versículo justamente que nos está diciendo que tiene que ir a ofrecer nada más y nada menos que a su hijo como parte, ¿verdad?, de un holocausto. En el versículo 1 nos decía que Dios le pone a prueba a Abraham. Entonces desde el comienzo se nos dice que lo que se narrará es una prueba. En cuanto a Dios que quiere probar a Abraham. ¿Qué es lo que quiere probar, verdad? Con esto se nos da a entender que la intención de Dios no es que Isaac sea sacrificio, sino
poner en evidencia la fidelidad del patriarca. Entonces, lo que existe por detrás, cuando estamos hablando de los sacrificios reales que existían sobre los niños, no será también tanto el sacrificio de Isaac como tal, el sacrificar a Isaac como tal, sino que la introducción que a nosotros se nos da aquí y se acentúa es que Dios puso a prueba a Abraham. O sea, es la intención un poco de Dios de probar, de conocer la fidelidad de parte del patriarca, es decir, de parte de Abraham con respecto a Dios. ¿Cómo me responde? Porque me va a es fácil, que calcula mina. Esta mañana ya poco y la ñandera pega toda la una semilla de comita, en el 21, nacimiento de Isaac, en el 21. Cuando añade 22, ana apeñan de yara, oye, no hay más bueno, cuando era hasta hay yucatan de depender a uva. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? ¿Qué? Este treima ni cosa, ¿no? Para tener esta gracia. Y ahora justamente me estás pidiendo algo demasiado difícil, ¿verdad? Bueno, por ahí entonces es lo que va a caminar, ¿verdad? O sea, la intención de Dios no es tanto que sea sacrificado, ¿verdad? Sino que el ver cuál es tu fidelidad, la fidelidad del patriarca con respecto a Dios, o el atarse simplemente a ese hijo como tal, ¿verdad? Estoy atado totalmente a mi hijo, y entonces yo no lo estoy viendo como una gracia de parte de Dios. Y entonces es como decir, no, coache era ente hoy, coache va ente hoy, co será coa, ya pode juila se potaba, ande diga tú eres porque ese año va ese. Entonces es como esa prueba, ¿verdad? Entonces de la fidelidad, para ver, ¿entendiste o no entendiste? ¿Quién es este hijo que yo te he dado, que he puesto en tus manos? Bueno, ahora seguimos en el versículo 3, dice, a la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Se dirige hacia el lugar que Dios le indica a la madrugada del día siguiente. Es decir, aquí nosotros ya estamos viendo una respuesta, ¿verdad? Y una prontitud de parte del patriarca, de parte de Abraham. Porque a la madrugada, es decir, desde un momento, desde el inicio, desde que amanece, entonces ya se pone en camino Abraham. No duda, sino que él ya entiende que el Señor es quien le está llamando. Es Yahvé quien le está pidiendo este sacrificio. Entonces él ensilla, dice, su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Es interesante también que en esta forma de presentar no estamos viendo un diálogo directo, ¿verdad?, con Dios, como en otros lugares, en otros pasajes de la Biblia, donde uno comienza y le refuta a Dios, no, pero Dios, y Dios vuelve a hablar, no, pero Señor, pero yo esto, pero yo aquello, no. A ver, y por ahí de vete. A ver, Jerusalén, enseguida, oye, poma gato. Bueno, vamos a volver entonces enseguida con más ñande yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía.
sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar de la Iglesia en Salida, celebrando la Santa Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Cito en Coronel Gracia entre Dr. Isfrán y Teniente Rodi. Este viernes 24 de agosto a las 20 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado invita a la reunión mensual de servidores y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora, este sábado 25 de agosto a las 16 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando desde el capítulo 22 del Génesis. Y al iniciar y al seguir nuestro programa, solamente quisiera recordarles que tenemos siempre nuestro CD, El País de Mis Amores. Estamos haciendo con el grupo, hemos hecho esta grabación con el grupo Madera Fresca. Son parroquianos ahí de la parroquia María Auxiliadora, del santuario, y también con Ñande Yarañé, ciertamente, y Jóvenes para los Jóvenes. En esta oportunidad tenemos la participación especial, ¿verdad?, del Padre Víctor Luis Cabañas. Estamos ahí. Comprando ustedes este CD, ustedes nos están ayudando para que nuestro programa Ñande Yarañé pueda continuar, ¿verdad?, para que nuestro programa de evangelización a través de las redes y a través de los medios de comunicación social. Así que les estaremos muy agradecidos. Ustedes pueden adquirirlo, pueden llamar, sobre todo viendo también en la librería San Pablo, con quienes también se adhieren a estos sucursales en Asunción, en Ciudad del Este. Ahí también ustedes pueden encontrar este CD. Y nosotros continuamos en Ñande Yarañé con nuestra reflexión sobre el curso bíblico que estamos haciendo, ¿verdad?, en forma sistemática. Estamos en el capítulo 22, que estamos hablando sobre esta prueba que Dios pone a Abraham, el sacrificio de Isaac. Decíamos en el capítulo 22, versículo 3, que ya enseguida, a la madrugada del día siguiente, Abraham dice, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Nosotros decíamos al concluir el bloque anterior que en este pasaje no encontramos así una reacción negativa o una reacción de parte de Abraham, como sucede con otros personajes, ¿verdad?, de la Biblia, en que dice, no, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me pides? Llama a otro, busca a otro, yo no puedo hacer esto, etc. O sea, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos casi como un ping-pong, ¿verdad? Como diciendo, Señor, lo que me estás pidiendo es demasiado. Y sobre todo, si es por pedir demasiado, en este capítulo 22, nosotros estamos encontrando situaciones muy difíciles en las que Dios le está poniendo a Abraham. Y la pecha antes ya pues, bueno, anga ella baiteta pea, ewera hada ishu, hay yukada vendera ubea. Pero Ñande Yara, de coreme era muy tese, era muy tengo se ko agüere koshen diena, ba esa picon de ya yerure yita masebe.
Apella es Agüeya, Yeija, Teo, Cuco, Ape, anda y por ahí la muerte, ¿verdad? De Isaac, la Oya Casea Ñande. A la Oya Casea Ñande es la obediencia en todo caso de Abraham. Ella va a Abraham o responde. A opear el ya que en esta narración de parte de Abraham no vemos en ningún momento una reacción negativa contra Dios y que le dice, Señor, ¿por qué me pides esto? Etcétera, sino que escucha la voz de Dios, siente que el Señor le está pidiendo, escucha verdaderamente y dice, bueno, Señor, si tú me lo pides, este es un sacrificio muy grande, y corazón me lleva, pero tú me lo estás pidiendo. Deco la yerura y naseñan de ya. Debe ir amaba la yerura señan. Yan dichara con la yerura se. Amba ela ya bota. Añe bota hoy ta shui. Añe moquininita. Añe punuta ñora y no en diebigo. A convenceta venían de yarabe. Va ela yerura se. Es interesante, ¿verdad? O sea, son preguntas que nosotros podemos hacer. Y la reacción entonces de Abraham en un silencio total. Él simplemente dice a la madrugada al día siguiente, él ya prepara su asno. Primera cosita. Segundo, toma consigo a 2 de sus siervos. Entonces, aquí también 2 de sus siervos podría significar los testigos que lo van a acompañar para decir que yenda se yapuina. La llaman be uande que diseñan de ave. La eila abraante o mombe uecueche. La eila abrañonte. O caducaya es enseñante. No, sino que justamente aquí hay también testigos que le acompañaron a Abraham, que fueron con él. Y también toma a su hijo Isaac. Y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Entonces es toda una preparación. Aquí también él prepara, él conoce, él sabe. Tiene que llevarle, porque mira que le había dicho ya en el versículo anterior, en el 2, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Abraham va para los yapoana. Ahí que toma huerosa pucay, ahí que toma ave o patalea ya es señal de llevar no kinini venían de yara ven para yerura se en era muy tese kuni. Fíjense que en el capítulo 15 anteriormente sí que hubo casi como una queja ya también de parte de Abraham a Dios, ¿verdad? Porque ahí en el capítulo 15 le decía, pero Señor, mira que yo ya estoy viejo, ¿para qué todas estas riquezas que tengo, verdad? Y al final, ¿qué va a pasar? ¿Para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco, ¿verdad? O sea, era como que Abraham ahí ya hizo un rip, se dice, ¿verdad? Una confrontación, una peleita, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Entonces, para tener una respuesta. Aquí no hay ningún rip, no hay ninguna pelea. Dice nomás que a la madrugada siguiente, Abraham ya ensilló su asno, y también le agarra, dice a su hijo Isaac. Después prepara incluso, corta la leña para el holocausto. Y se dirige ahora, el dirigirse hacia el lugar que Dios le había indicado. Esto también es importante que tengamos en cuenta, que nosotros nos dirigimos hacia ese lugar indicado que Dios nos ha dicho. ¿Dónde nosotros vamos a ofrecer el holocausto? Porque recuerden, queridos amigos, queridos hermanos, que cuando estamos hablando de un sacrificio, también nosotros tenemos que mirar cuál es el sacrificio al que Dios nos está llamando. ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar? Porque cuando te habla de matar, ofrecer en el holocausto a tu propio hijo, ¿qué es lo que te está diciendo? Que vos estás ofreciendo lo que vos más querés, lo que es parte de tu misma vida. El hijo vivo, ¿de dónde sale? El hijo que sale de vos. Es tu prolongación. Ese que sale de tu genética. Otra cosa no es tan profunda y tan parecida y tan tuya como tu propio hijo, tu propia hija. Entonces, ¿se dan cuenta el significado tremendo que tiene esto?
yo puedo, no sé, puedo hacer algo, ya puedo etcétera, etcétera. Nada, vete, OPA, Ndere escribir, pero ahí va, te jodes a pipá, del libro donde he producido. No, pero eso yo escribí, Señor, sabes que mucho esfuerzo, me costó mucho, bla, bla, bla. Sí, todo lo que quieras, pero te voy a pipá. Bueno, bueno, todo lo que sea, algo que salió de mí, pero no sos. Al final no es otra cosa tan profunda como si es tu propio hijo, ¿verdad? Esa cosa es tu genética, es la vida tuya que se prolonga, ¿verdad? Es la gracia de Dios que se está prolongando en tu propia generación. Y bueno, y es eso con lo que le está pidiendo. Entonces, si a nosotros nos está diciendo, o sea, como una aplicación ya que nosotros podemos mirar, el holocausto que nosotros tendríamos que ofrecer, el holocausto hacia el cual nosotros también estamos caminando y Dios nos está pidiendo que ofrezcamos, se refiere también a esto, ¿verdad? Se refiere el sacrificio que tenemos que hacer, aquello que nos toca en lo profundo, aquello que nos llega totalmente dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, y después entonces continúa diciendo que tienes que ir al lugar del sacrificio que yo te indiqué a vos. Al tercer día, dice, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Al tercer día, entonces, el hecho de caminar, el hecho de hacer también un proceso, el hecho de ir, ¿verdad?, hacia el lugar que Dios indica. Quiere decir que hay también un proceso. No es que uno sacrifica ya, en el momento, ¿verdad?, sino que el sacrificio va a implicar también hacer todo un camino. El sacrificio va a implicar también ponerse en una situación de peregrino, ¿verdad?, para ir a ofrecer ese holocausto. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar de la Iglesia en Salida, celebrando la Santa Eucaristía en la comunidad de San Francisco de Sales, Varadero. Cito en Coronel Gracia entre Dr. Isfrán y Teniente Rodi. Este viernes 24 de agosto a las 20 horas. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu
amanecer. Sufro al pensar que el destino En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Y seguimos con más ñande yara ñe. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 22 del libro del Génesis. Estamos viendo Dios prueba a Abraham el sacrificio de Isaac. Estamos diciendo que en el versículo 4 dice: al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos. Y aquí nosotros insistíamos mucho de ese camino que se tiene que hacer justamente para llegar también al sacrificio, para llegar al holocausto. Nosotros, para llegar a sacrificarnos totalmente o sacrificar aquello que tanto nosotros amamos, tenemos que hacer un camino, y es un camino prolongado. Aquí te dice al tercer día, ahí recién comenzamos a divisar, alzando los ojos. Vea coña nemo tindujina ñepununa, vea lleva, la ñande yara yirureña de asujina, y ñande yara la yirurease. Ave Abraham de irimba ebete lleva Abraham o kininiete a eo yaponte mapeñan de yara o yerurea chupeo ñepon o guatá hoisen. Pero después del tercer día, ¿verdad? O sea, de haber caminado, de haber reflexionado, seguramente, imagínense, cada uno puede ir pensando, ¿qué pudo haber dicho Abraham en ese momento? ¿Qué estaban hablando? Mirá que son 3 días de camino, ¿verdad? Así como te presenta aquí, que es un número simbólico, ciertamente, pero es el número de hacer un proceso, es el número de hacer un camino para poder comprender también lo que Dios me está pidiendo. Ahí recién en ese proceso yo levanto los ojos. Entonces este cuayesa es bueno ñande yara. Vean de la yirurase. Por ahí. O sea, no, es que él está improvisando, ¿verdad? En ningún momento él dijo, peor todavía, no dijo nada a nadie, ¿verdad? No dice nada a nadie. Incluso ahí los siervos que van con él, bueno, claro, ellos entienden que ellos van para un sacrificio y punto. Pero después van a venir también otras preguntas interesantes, ¿verdad? Bueno, y ahí están llevando la leña. Y ahí está también el hijo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo vamos a entender, verdad? Entonces estamos ahí todavía con la incógnita. Y dijo a sus siervos allí, quédense aquí con el asno mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Quédense ustedes aquí mientras yo y el muchacho seguimos adelante. La prueba nos mete entonces en una soledad. La prueba nos quita de ese relacionamiento en el cual nosotros estamos ahora. O sea, es decir, la prueba tenemos que afrontarlo nosotros mismos. La prueba nos quita entonces después, sí, estuvimos caminando en comunidad, estuvimos viendo en comunidad, pero ahora nosotros llegamos al momento álgido, a ese momento más difícil de la prueba. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, quédense ustedes aquí. Es el momento en que yo necesito mi propio encuentro personal, mi propia soledad. Se encuentran varios lugares también donde nosotros hacemos esa relectura, ¿verdad? En el mismo Evangelio. Un Jesús que va al Getsemaní, se va con sus amigos, con sus discípulos,
Se encuentran en esa gruta que nosotros llamamos la gruta de la traición. Cuando puedan visitarlo también, al entrar ahí se van a dar cuenta, es un lugar muy interesante, ¿verdad? Pero es el momento en que se encuentra con sus amigos. Después se dice, según la tradición, que es ese lugar donde va Judas con los soldados, ¿va? Le da el beso de la traición. Pero después de todo esto, ¿verdad? Nosotros entendemos muy bien cómo sucede, porque él tiene que apartarse en un momento, se encuentra solo. Esta es la prueba también, ¿verdad? En la que Jesús pasa. Después de estar ahí en comunidad, de estar, que le acompañan, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Según el Evangelio dice, Jesús se retira como tirar una piedra, bueno, se va allá, en el huerto de Getsemaní, se deja acompañar por 3, va caminando, Santiago, Pedro y Juan, pero después de nuevo se aleja de nuevo, se va otra vez solo, ¿viste? Llega un momento en el cual nosotros tenemos que encontrarnos ante la dificultad, ante la muerte, ante una prueba difícil, tenemos que encontrarnos solos, o nos encontramos solos. La comunidad hizo un camino contigo. La comunidad fue contigo hasta ciertos pasos. Y después nosotros nos encontramos aquí y decimos, y bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a afrontar esta situación tan dolorosa? Él mismo le dice, bueno, ustedes quédense aquí. La misma cosa, ¿verdad? Jesús, ustedes quédense así, aquí, mientras Él se va. Incluso Jesús después vuelve una vez y vuelve una segunda vez. Y mira un poco a esa comunidad que tal vez está un poco, al comienzo está un poco desinteresada, o sea, no sabe lo que está pasando. Algunas veces te acompaña, otras veces está ahí presente, otras veces no entiende lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces es allí donde nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender, ¿verdad? ¿Cuál es este camino ante la prueba? Quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. En este sacrificio, que es un camino, entonces lo importante es llegar, ¿verdad?, hasta el lugar del holocausto. Ese lugar donde nosotros vamos a ofrecer el culto a Dios, esa relación con Dios. Pero después que tiene una finalidad, el volver de nuevo hacia la comunidad, el bajar de nuevo hacia la comunidad. Será ese lugar donde nosotros vamos a vivir después los frutos de ese culto, ¿verdad? Los frutos de esa ofrenda que estamos haciendo en el holocausto. Entonces el versículo 6 nos dice, Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él por su parte tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y caminaron los dos juntos. Es la preparación, ¿verdad? Es una narración magnífica, una narración, ¿verdad?, que nos va presentando como de película, como se dice, ¿verdad? Recogió la leña para el holocausto, la carga, ¿verdad?, sobre su hijo Isaac, es decir, el mismo que será presentado como víctima, es el que ahora tiene que cargar el peso de la cruz, digamos. Es el que tiene que cargar el peso de la leña. Es el mismo que va a ser presentado en holocausto, ¿verdad? Por su parte, él mismo, ¿verdad?, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y caminaron los dos juntos. Incluso en una relectura, es el mismo pueblo de Dios, somos nosotros mismos que llevamos, sacrificamos al Hijo, sacrificamos a Jesús, lo matamos en el leño, en el madero. Es el papá mismo entonces el que está llevando, o sea, ¿quién es? Es ese ser más cercano, ¿verdad?, al propio Hijo. Es el que se está preparando para este sacrificio. Es una prueba terrible, es una prueba que te hace pensar bien qué estamos haciendo o cómo estamos haciendo nosotros. Es para reflexionar, ¿verdad?, porque todas estas imágenes nos tienen que hacer pensar a nosotros lo que nosotros estamos haciendo. Somos nosotros quienes volvemos a cargar, ¿verdad?, ese leño, ese madero sobre el hombro del Hijo. Y después nosotros, ¿qué es lo que estamos llevando? Y nosotros llevamos el fuego y llevamos el cuchillo. Y somos justamente los más queridos, ¿verdad?,
somos los que estamos representando nada más y nada menos en este caso. Este es mi hijo, ¿entienden? Es el papá que tiene que ofrecer. Esta es la prueba, ¿verdad? La más difícil, la más dolorosa. Y entonces los dos caminan juntos. Versículo 7 nos dice, Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, Padre. Él respondió, sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí ya se nos presenta y aquí estamos entrando entonces la prueba, ¿verdad? Que es tremenda y es absoluta, ¿verdad? Aquí será el clima de la narración, ¿verdad? Rescatando esta fidelidad de Abraham, que después será probada, ¿verdad? Pero aquí cuando le hace esta pregunta, estamos llegando al clímax. Cuando le pregunta, ¿verdad? Padre, ¿dónde está? Tenemos el fuego y la leña. Yaricopaitenio, lo que es para el holocausto, para encender el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí está la pregunta que a nosotros también se nos sale del corazón, ¿verdad? ¿Quién es ese cordero para el holocausto? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es ese cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham es muy inteligente y muy fuerte también. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Es decir, que también en cuanto nosotros, ¿verdad?, nos ofrecemos totalmente al Señor, sabemos que el Señor es el que provee verdaderamente de lo que necesitamos para que nosotros podamos ofrecerle a Él ese culto, ¿verdad?, que sale de lo interior. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer, verdad? ¿Será tu propia vida o será verdaderamente aquello que nosotros tenemos que hacer morir dentro de nosotros? Y entonces, ahora los dos siguieron su camino. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Aquí entramos en el momento más crucial de esta narración. Primero, llegar al lugar que Dios le había indicado. Incluso tenemos otros paralelos tan interesantes. Deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, que yo te indicaré. Lo mismo también aquí. El monte donde yo te voy a indicar para que vos ofrezcas el holocausto. Siempre hay una respuesta de obediencia. Llegar a ese lugar indicado. Cuando uno sabe y dice, bueno, yo tengo que ir porque es ahí el lugar que el Señor me llama, pero es el lugar donde yo voy a tener que sacrificarme, voy a tener que morir verdaderamente. Entonces, no sé si es fácil responder e ir a ese lugar indicado por Dios. Vamos a seguir reflexionando más adelante sobre este capítulo tan importante que nos presenta la palabra de Dios. Estamos en Génesis capítulo 22, del 1 al 19. Y les imparto la bendición del Señor en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.